Me alegro mucho. Bueno, primera cosa, os quiero dar la bienvenida a todos. Me alegro mucho que estáis aquí para la última sesión y tuvimos 3 seminarios virtuales. Durante los primeros hablamos mucho de las distintas estrategias de prevención y ahora ha llegado el momento para ver un momento qué hacer cuando el menor ha sido víctima de violencia, sobre todo cuando se trata de abuso sexual. Y evidentemente, nos hemos dirigido a distintos expertos, un poco la fiscalía, la policía, la consultoría y sobre todo hemos intentado evitar cualquier tipo de trauma o de estrés adicional para las víctimas. Hoy tenemos la señora que es responsable del centro Barnhouse. Su nombre es Faretz White, no sé si lo pronuncio muy bien, pero conocéis, creo todos, el modelo Barnhouse. Lo hemos ya presentado y hoy es muy interesante porque vamos a ver cómo funciona y por qué funciona, puesto que la doctora es experta y realmente vais a aprender un modelo muy especial y que realmente ayuda mucho a las víctimas porque es un modelo que acompaña y que respeta mucho las necesidades y la dignidad del menor. Como siempre, si tenéis dudas, preguntas, son bienvenidas. Vamos a tomar una pausa en el medio, pero después cogeremos y intentaremos contestar a todas las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, imagino que todo el mundo puede ver mi lámina. Estoy muy contenta. Me llamo Olof Asta y nosotros abrimos aquí en Islanda la primera Barnahus en Europa. Y yo también he sido un poco implicada en desarrollar el Barnahus en Europa, en el continente, digamos. Hoy, como decía, para un poco organizar el día, vamos a nuestro seminario. Vamos a tener una presentación sobre los 45 minutos y después vamos a tener una pequeña pausa y después de contestar también a vuestras preguntas voy a seguir con una segunda parte. Antes de introducir este modelo Barnahus, había un poco una falta de coordinación entre el Servicio de Protección de la Infancia, la policía, la fiscalía y los servicios de salud, una falta de especialización, una falta de enfoque interdisciplinario. Así que las entrevistas se repetían. El menor estaba sujeto a muchas distintas entrevistas realizadas por muchas personas distintas en lugares diferentes, también con una discrepancia en la divulgación. Y los niños de las zonas rurales no recibieron ni una buena evaluación, ni un buen tratamiento, ni tampoco un apoyo adecuados. Entonces, al final nos enteramos que estos niños traumatizados había una forma de revictimización, como un nuevo trauma que tenían que, digamos, soportar. ¿Qué es el Barnahus? Es un poco como un sitio único, centralizado, donde todo el apoyo es ofrecido. Entonces, normalmente, ¿qué pasa en una situación tradicional? El niño habla con su profesora y comenta lo que pasó en casa. La profesora después se dirige a la policía o al director del colegio y en el colegio normalmente hay una enfermería, entonces el niño tiene que hablar con la enfermera, con la directora, después la policía también entrevista
con el menor y la policía o los agentes de policía también hablan con distintas personas. Pero imaginar un menor, un joven, que no está realmente capaz y no puede aguantar tantas preguntas con personas distintas, adultos además, y sobre todo en la edad que tiene. Entonces nosotros pensamos que lo mejor es que el niño o el menor pueda hablar o comunicar su trauma con un adulto del cual él tiene o ella tiene confianza y sin que el adulto le haga preguntas. Entonces, las personas, los adultos, las personas que trabajan puedan escuchar al menor y escucharlo simplemente, sin hacer comentarios. Entonces, la misión de Barnahus es precisamente fomentar y facilitar la colaboración, la coordinación de la policía, la fiscalía, la profesión médica en la investigación de los abusos sexuales a menores. Y además, proporcionar un entorno favorable a los niños para las entrevistas de investigación conjuntas y también el examen médico y garantizar la realización profesional de las entrevistas y sobre todo garantizar que tanto el niño víctima como su familia reciban una evaluación, un tratamiento y un apoyo adecuado. Establecer prácticas directrices de trabajo profesionales mediante la cooperación interdisciplinaria, aumentar también los conocimientos especializados sobre el abuso sexual infantil y difundirlos y sobre todo apoyar y no perjudicar al niño, apoyar la familia y también tener unas prácticas, como decía, profesionales. Y queríamos también, o queremos más bien, nuestro objetivo es también aumentar y mejorar los conocimientos especializados sobre el abuso sexual. Y lo más importante es no perjudicar al niño, porque el niño, el menor, cuando habla de abusos sexuales, y sabemos que son menores que han subido un abuso sexual o también una violencia doméstica. Y lo más importante es realmente proteger al niño, no perjudicarlo. Por eso que las principales tareas o metas de Barnahus no llevamos más de 20 años, porque la primera Barnahus ha sido creada el 1 de noviembre de 1998 y los abusos sexuales denunciados van desde los 3 años y medio hasta los 18 años. Organizamos entrevistas forenses para los niños que han subido un abuso sexual o una violencia doméstica. Y las entrevistas se han según nuestro modelo. Y sobre todo los que es un poco, ¿veis? Como mirando la foto, es como una casita normal de cualquier familia. No tiene nada escrito, no hay paneles, no hay ningún tipo de indicación para que cada padre o niño o menor que se acerca a la casa se encuentra con un entorno muy estándar, muy normal. Las entrevistas son distinto tipo de entrevistas. Tenemos entrevistas de investigación, entrevistas exploratorias, entrevistas de niños no acompañados. Después hablaré más en detalle de cada una de estas entrevistas. Hay también niños que tienen menos, de 3 años y medio, que son más pequeños, pero ellos cuando son más pequeños no podemos entrevistarlos. Lo que podemos hacer es hacer una consulta médica. Y también, si han tenido una entrevista, por ejemplo, cuando han tenido una primera entrevista antes de los 18,
pueden regresar y pueden seguir atendiendo a la casa incluso después de los 18 años, pero a condición que hayan tenido una primera entrevista antes. Tenemos también el asesoramiento, bueno, como decía, un médico. El médico es un médico del hospital local. Hacemos una evaluación y terapia de la víctima. Hacemos un asesoramiento, un apoyo que garantizamos a la familia y también instrucciones a todos los profesionales. Y es por eso que es muy importante poder colectar todas las informaciones sobre los abusos sexuales en Islanda. Como se puede ver, el entorno es muy familiar. Esa es la primera, entrando en la casa, es la primera imagen, ¿no? La que veis aquí es muy típica, como un pequeño salón de estar. Y a pesar que somos una institución pública del gobierno, pero no parece, parece como una casa particular. Como decía, no se ve nuestra dirección, no se ve el nombre. Y la primera cosa es que el niño ve una pequeña, es un dibujo que hizo un niño y que colgamos ahí en la pared. Y normalmente cuando llegan les ofrecemos un pequeño jugo, algo. Normalmente cuando se entra en una casa o más bien cuando se entra en una oficina pública hay siempre café, té o agua, pero esto no es apropiado para niños, así que nosotros al revés les ofrecemos un pequeño zumo. Y esto les ayuda también un poco para relajarse, porque cuando llegan es evidente que nos vienen a contar algo muy difícil, como el abuso sexual, y no es algo fácil que se cuenta fácilmente. Así que tenemos 8 salas de espera, cada una adecuada un poco a la edad, ¿no? La primera arriba es para un niño más pequeñito y después la imagen, la parte inferior es más bien para un adolescente. También podemos ofrecer terapia familiar, podemos hacer también una terapia individual. Bueno, capacidad de accesibilidad, ¿no? Estamos muy cerca, es muy fácil llegar, es muy accesible la casa porque tenemos una parada de bus muy cerca de la casa. Es una pequeña casa, son 2 plantas, 2 puertas. Toda la casa está organizada con total seguridad para el niño. Tenemos un enlace informático con el tribunal, pero a partir de la pandemia, todos los tribunales están conectados a través de Zoom con Barna Hus, así que todo el mundo que está haciendo la entrevista se encuentra en el tribunal, se encuentran en el tribunal y puedan hacer la entrevista a través del medio electrónico. Y también ofrecemos acceso para niños discapacitados o con minusvalía. Aquí pueden ver algunas fotos. Esos son los cuartos de terapia. Tenemos algunas en cada oficina. Hay una sala para los más pequeñitos, como se puede ver, pero después os contaré más detalles. Bueno, entonces, que primero hay un juez del tribunal que se encarga del procedimiento y la entrevista forense se copia en DVD. Así que una joven, un adolescente con menos de 15 años nunca tiene que hacer una audiencia en tribunal, entonces no necesita. La mayoría de nosotros somos psicólogos, así que tenemos una formación y consideramos que es muy importante de tener un conocimiento sobre el desarrollo de los niños, porque es muy importante.
primero ser conscientes de las distintas etapas del desarrollo infantil. Tenemos niños que tienen discapacidades de todo tipo, tanto física como mental, dificultades de expresarse. Entonces es importante tener un conocimiento, digamos, científico del niño. Entonces, antes digamos, del encuentro, el interrogador conoce bien, ¿no? Conoce bien el desarrollo, y la reunión siempre es una reunión multidisciplinar. Entonces, la policía normalmente tienes preguntas muy precisas y algunas cosas que pueden también ser importantes por el caso de abuso sexual. En cuanto empieza la entrevista, entonces para una entrevista, hay personas que están mirando la entrevista, se sienten aquí en este cuarto, como se puede ver, y pueden atender a la entrevista a través de la pantalla, como una televisión. Hay el juez del tribunal del otro lado. Después tenemos alguien de la fiscalía, alguien de la agente 1 o 2, agentes de policía. Después tenemos el servicio de protección del menor. Y después tenemos el abogado del niño. Después tenemos la defensa. Y en algunos casos tenemos también, pero no ocurre mucho, el presunto delincuente. ¿Por qué? O agresor. Porque como es un tribunal, el niño o el menor no tiene que atender al tribunal. Así que si el proceso tiene que seguir su procedimiento, el niño o el menor no tiene que atender. Entonces, por eso que la defensa, el abogado del niño tiene que estar presente para poder hacer preguntas. Simplemente quería ofrecer algunos datos. Cuando se trata de un abuso sexual, hicimos una investigación. ¿Cuánto tiempo tarda un proceso? En el 50% hemos entrevistado el niño, el menor, dentro de una semana, en cuanto el caso llega a la policía, y 75% de los casos tarda 2 semanas. Y la verdad que ningún tipo de procedimiento, de proceso en la policía o en el tribunal consiguen tener un lazo de tiempo tan corto. Y al revés, es muy importante poder entrevistar cuanto antes el menor. Primero por el trauma subido por el menor, y en segundo lugar, para no sé cómo decir, para no perder ningún detalle de información, porque a menudo los niños olvidan los detalles. Así que es muy importante hacer una entrevista muy rápida. Entonces, hay una entrevista preliminar, que es una entrevista también para un poco colectar un poco los distintos detalles, y esto es el servicio de protección de la infancia que nos pide esto. Es una petición. Si la divulgación es muy débil o ambigua, y si el delincuente es menor de edad penal, que en Islanda el menor es 15 años, o si el delincuente o el agresor no ha sido identificado. Pero incluso cuando hay algún tipo de comportamiento sexual, el Servicio Público de Protección de la Infancia en la entrevista le hace una pregunta, ¿no?, para justificar su comportamiento. Ese es el cuarto, los cuartos de entrevista. Aquí se ven dos. Parecen pequeñas, pero al revés es la foto, que no es buena, pero los dos cuartos son bastante anchos y adecuados. Tenemos también dos
cámaras, una que mira la expresión del menor o del niño y la otra que enseña un poco todo el cuarto. No hay nada de distracción, no hay ningún detalle porque a menudo los niños, sobre todo los pequeños, son atraídos por algún tipo de juguete, así que no hay juguetes o otro tipo de distracción. Y es muy importante poder mirar al niño en los ojos. Y esto es igual para todos los que están participando y que participan a través de pantallas. Y entonces, como hay preguntas, tenemos auriculares, así que cualquier tipo de pregunta, la pregunta se hace al juez y el juez normalmente contesta. Tenemos dos tipos de entrevistas forense, una es de investigación y la segunda explorativa. Ahora no voy a entrar mucho más en los detalles porque ya he un poco tratado el tema. Digamos que la entrevista de investigación son más bien los casos remitidos a la policía. O, por ejemplo, cuando hay miembros de la misma familia o alguien de la familia que ha abusado o que ha tenido un comportamiento violento. Hay una entrevista también con el terapeuta, puesto que todos los que hacen la entrevista aquí en Barnahus somos todos terapeutas, pero el forense respecto al terapeuta son un poco las preguntas sobre también sus sentimientos, cómo se encuentra, si tiene vergüenza, si tiene cualquier tipo de miedo u otro. En esta tabla podéis ver un poco las preguntas un poco adecuadas a la edad en las entrevistas. Y esto es muy útil para nosotros. Lo hemos preparado para el juez, para que él sepa qué tipo de pregunta puede hacer hacia el menor o según la edad del entrevistado. Tomamos uno de 4 años. Entonces, él es capaz de decir quién ha hecho algo, dónde y cuándo. ¿No? Pero no muchos consiguen explicar cómo. Solo cuando llegan a los 11 años, los niños tienen la capacidad de presentar toda la situación, todo lo que pasó, hasta el cómo y el cuándo. Y cuando colocamos este tipo de tabla, la colgamos en la pared, ha sido muy útil porque ahora normalmente los jueces saben perfectamente qué tipo de preguntas pueden, a las cuales los niños pueden contestar. Nosotros consideramos que son, digamos, este es un poco el trabajo que se hace. Tanto la policía como el Servicio de Protección de la Infancia, y puede también pedir un poco una consulta, una recomendación. Nosotros en la Barnahus tenemos una pediatra, una enfermera, un ginecólogo con mucha experiencia y juntos hacen un examen completo del niño o del menor que ha sufrido un abuso sexual. Y cuando recibimos la consulta o decidimos si es necesario también hacer una consulta médica física, pero normalmente solamente en pocos casos. Entonces, no hacemos el examen médico en primer lugar. Solo si hablan que han tenido realmente un abuso sexual con penetración. Normalmente son los padres que consideran que es mucho más difícil tener una entrevista de este tipo. Digamos que nosotros utilizamos un videocolposcopio, como se puede ver en la parte derecha. Y normalmente
y sobre todo lo que pasa es que hay mucha discreción, mucho respeto y esto simplemente para ver a qué punto, digamos, esta relación ha sido, este contacto sexual ha sido violento y agresivo, ¿no? Si ha producido unos perjuicios. Digamos que normalmente los niños tienen la posibilidad también en esta ocasión de hacer preguntas al médico. Vamos a ver un poco cuáles son los elementos de progreso. En primer lugar, tenemos una tasa de detección, investigación, juicio y condena, a lo mejor. Tuvimos un aumento del índice de incidencia de 1.5 hasta 3.1, casi el doble. Esto lo indica. Los casos investigados también se han duplicado y las acusaciones se han triplicado y las condenas se han duplicado con creces. Entonces, todos los que acuden, tanto el servicio de protección de las infancias, después de la consulta médica, la evaluación, la terapia, el juez y los jueces también nos piden de hacer este tipo de análisis, evaluación. Entonces, en Islanda, cuando hay una sospecha de abuso, normalmente el caso se comunica al Servicio de Protección de la Infancia, según nuestra ley. Si al revés el caso es notificado directamente a las autoridades de policía, la policía tiene la obligación de comunicar e informar el servicio de protección de la infancia. Así que ese servicio siempre está implicado en el caso de cualquier forma de abuso o de agresión hacia menores. Entonces, cuando ese servicio de protección de la infancia recibe el caso, se ha notificado un caso, puede decidir si es oportuno comunicar, y lo normalmente comunican siempre a la policía. En el caso de sospecha, pero vemos que hay un comportamiento sexual, el servicio puede comunicar y remitirlo a Barnahus para hacer una entrevista exploratoria. Pero si el menor durante esta entrevista exploratoria no comunica o no confirma haber subido un abuso sexual, paramos la entrevista y le preguntamos al menor si quiere hacer una descripción más completa más adelante. Así que cuando el informe llega digamos, en la oficina de la policía, normalmente hay una forma de investigación preliminar. Entonces, primero con una entrevista del agresor y después, como decía el caso, se comunica directamente al juez del tribunal y el juez del tribunal puede pedir una entrevista. Cuando un menor habla de un abuso sexual, normalmente reciben evaluación y terapia. Normalmente bastante rápidamente, pero puesto que tenemos tantos casos, sobre todo a causa de la pandemia, tenemos una lista de espera para la terapia aquí en Islanda. Normalmente tendría que ser más rápido. Entonces, normalmente tenemos una planificación interinstitucional y tenemos procedimientos, rutinas formales. Hacemos una planificación, una revisión continua de todos los casos, celebramos regularmente reuniones y también ofrecemos un seguimiento continuo de los casos, sobre todo cuando el menor atiende a una terapia. Normalmente también apoyamos y ofrecemos apoyo a la persona que está con el niño.
Y evidentemente el niño en primer lugar es al centro de nuestra asistencia. Entonces, tenemos que tener bien presente que los factores que tienen que ver con el niño es que los niños muchas veces se consideran responsables. Tienen como se sienten culpables porque piensan haber hecho algo que no tenían que hacer y que han permitido este tipo de abuso. El grooming es algo muy a menudo, ¿no? Esto es algo que es un poco una forma de acicalamiento. Y normalmente esto se queda en secreto entre la víctima y el agresor. Y cuando hay un secreto, porque normalmente se sienten, tienen un sentimiento de culpa y sobre todo un sentimiento que tienen la obligación de obedecer al adulto. Y muchas veces el adulto, el agresor, utiliza también amenazas o regalos para atraer el menor. Y tenemos que, sobre todo, decir al niño, al menor, tiene que estar consciente que no tiene que recibir nada, no tiene que aceptar nada. Muchas veces los menores tienen mucho miedo a ser juzgados, sobre todo cuando el agresor le obliga al menor de tocar el adulto, el agresor, y no quieren hablar de ello porque se sienten ofendidos, se sienten, bueno, tienen miedo a ser juzgado porque consideran que este acto es un acto de culpa. A veces pasa también que tienen miedo porque tienen miedo de la familia, de los amigos, de nosotros también. Hay a veces factores, ¿no? Y tienen también miedo a no contar algo porque tienen miedo a no ser creídos. Y hay factores que están relacionados con la familia, también con amigos. Son personas a las cuales quieren mucho, a pesar que los gestos y los actos para ellos son horribles, pero no digamos, tienen un sentimiento que es un sentimiento un poco mixto, porque por un lado les quieren, pero el otro detestan. Entonces los sentimientos son muy complejos. A veces también reciben amenazas. Sobre todo estoy pensando en los pequeñitos, los que están en guardería, los que están en los primeros años de primaria. Los muy pequeñitos normalmente son informados, ¿no? Les comentan, los profesores les enseñan, los instructores le dicen lo que no se puede aceptar, lo que son los abusos sexuales. Ahora, si vamos a echar un vistazo a las entrevistas forenses, utilizamos un tipo de protocolo que está basado en la evidencia. Se llama NICHD. Es un protocolo que es bastante conocido. No sé si lo conocéis. Son protocolos los dos, también el segundo, el NCAC. Son protocolos que tienen preguntas abiertas sin ninguna forma de juicio, de valor y simplemente buscando la verdad. Tienen un tono muy neutro. Ahora, ¿quién ha preparado estos protocolos? Son los jueces, los fiscales, juntos a los psicólogos que han preparado y han redactado estas preguntas y este protocolo para sacar y para conseguir la información necesaria para ellos y sobre todo para poder ayudar al niño. Estos dos protocolos son muy detallados, las informaciones son muy precisas, muy creíbles, completa y la documentación también es precisa y después, como decía, hay una grabación con un DVD.
y una copia va a la policía y una copia va al Servicio de Protección de la Infancia. Entonces, cuando el tribunal normalmente recibe el caso, ve el DVD primero y ve también la entrevista con el menor. El objetivo de esta entrevista es para conseguir cuanta más información del niño y minimizar el impacto de la entrevista con el niño. Minimizar los efectos contaminantes en la memoria del niño y garantizar y proteger la integridad del niño. Entonces, la memoria del niño es algo que hay que proteger y que hay que utilizar toda la evidencia posible que se pueda colectar, que se pueda recuperar. Entonces, esto se hace haciendo muchísimas preguntas para evitar que haya un efecto contaminante en la memoria, para que el niño tenga una memoria viva. Y eso es porque, digamos, esa es la razón por la cual es muy importante hacer la entrevista cuanto antes posible. Entonces, el tema central es sobre todo hacer hincapié en preguntas muy abiertas. Utilizando esas preguntas abiertas, como se ve, se utiliza este enfoque que llamamos de embudo. La parte en amarillo son las preguntas abiertas, son preguntas muy abiertas. A veces hay que combinar las preguntas juntas, pensando y utilizando lo que el niño acaba de comentar, lo que el niño acaba de decir. Hacer un esfuerzo y escuchar más y hablar menos. Entonces, para ser un buen entrevistador, el niño tiene que hablar el 70% del tiempo y vosotros el 30% como entrevistador. Como decía, el enfoque es el enfoque del embudo. Así que cuando hacemos una pregunta muy abierta, cuando recibimos un testimonio muy, digamos, espontáneo del niño, del menor, digamos que la recolección es muy libre y recibimos un 91%. Y nosotros tenemos que preguntar muy pocas preguntas. Y normalmente, cuanto más hablan ellos, nosotros preguntamos muy poco. En la parte amarilla, por ejemplo, les podemos decir, cuéntanos un poco más o explica un poco más si la descripción más detallada o las 5 W, ¿no? El where, what, when, cuándo, dónde y las que vimos en la primera tabla. O, por ejemplo, ¿por qué has venido aquí hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Cómo ha pasado? Y la parte roja es la parte realmente que son preguntas muy sencillas a las cuales el menor contesta sí o no, muy telegráficas, digamos, con poco detalle. Entonces, ¿cómo utilizamos este tipo de entrevista? Yo estaba entrevistando una niña que había subido un abuso sexual por un vecino de casa. La pequeñita tenía, me parece, entre los 4 y los 5 años y yo le he preguntado, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Por qué has venido aquí? Y le preguntaba, ¿por qué has venido aquí? Yo me encontraba en la fase 2 del protocolo, la etapa 2, y ella decía, estaba andando en la calle, estaba paseando y él se ha acercado a mí y ha empezado a tocar mis partes más íntimas. Si yo le hubiera preguntado, por ejemplo, las preguntas en la parte amarilla sería, ¿eso se ha pasado al interior o por debajo de por debajo de tu falda o por encima? Entonces ella normalmente contesta sí o no. Entonces yo tendría que preguntar algo más, porque ya le había preguntado dos preguntas seguidas. Entonces yo le tengo que preguntar al interior, por debajo, de tus indumentos. Y hay niños que a veces les han tocado por fuera de sus indumentos. Pero tampoco les queremos añadir más detalles. Tampoco le tenemos que decir más de los detalles que ellos nos ofrecen. Así que si nos dicen no por encima de los indumentos, no le preguntamos algo más.
Entonces le digo, ¿y qué tipo de indumentos llevabas este día? Ella te cuenta todo, te dice el color, el dibujo, el modelo. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo has podido tocar tus partes íntimas? Porque tú tenías tantos indumentos. Y se lo pregunto de manera como diciendo, no sé muy bien lo que ha pasado, ¿no? Le doy una pregunta muy natural diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha podido ocurrir esto, ¿no? Haciendo un poco la tonta, digamos. Y ella me dice, no, no sabes, me ha llevado en un cuarto, me ha quitado todo, me ha quitado la falda, me ha quitado lo demás y me ha tocado. Así que sin hacer una pregunta muy directa, yo puedo conseguir más informaciones a través de una pregunta indirecta. ¿Entiendes? Si yo lo hubiera preguntado, ¿te ha tocado así? ¿Te ha tocado por debajo, por encima? Entonces, eso simplemente para dar un poco una idea de el tipo y el tipo de preguntas que nosotros utilizamos. Después tenemos eventos individuales o múltiples. Hay niños que han sido abusados en múltiples ocasiones y a veces tienen dificultad en recordar la distinción, ¿no? Los distintos eventos, pero nosotros, como en nuestra entrevista, necesitamos también conseguir entender un poco cómo han ocurrido las cosas, cuántas veces. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿qué tal tu Navidad de 2016? Entonces ella me dice, sí, esto pasa siempre al día de Navidad. Entonces esto nos ayuda también, ¿no? Entonces a lo mejor él no se acuerda lo que pasó en 2016, pero yo le puedo decir, ¿cuándo, en qué Navidad tuviste o llevaste no sé, un pantalón, un vestido, una ropa de color amarillo, digamos? Entonces el niño se acuerda enseguida, porque esto también le ayuda, con este elemento, le ayuda mucho también a recordar. Entonces nosotros intentamos utilizar un poco la memoria del recuerdo, porque a veces se desencadena con preguntas no directas y abiertas, más bien de manera indirecta. Y el niño utiliza este tipo de memoria y cuando se activa, él habla mucho más, porque al final utilizas su manera de hablar, su manera de recordar y su tipo de memoria. Y la memoria normalmente siempre está un poco conectada con una experiencia, con un elemento, un evento. A veces olvidamos algo importante. Entonces, colectamos información a partir de este tipo de memoria, la memoria de recuerdo, por ejemplo, diciendo, ayúdame a ayudar, ayúdame a entender qué pasó y un poco cuéntame toda la situación, qué pasó después. A veces también necesitamos utilizar una memoria de reconocimiento y eso se puede hacer a través de preguntas específicas, focalizadas, preguntas, por ejemplo, sí o no, o preguntas de opción múltiple. Pero son preguntas que necesitamos retrasar todo lo posible. Por ejemplo, para la memoria de reconocimiento, para ayudar con un ejemplo, si hay casos de abusos sexuales en un coche, y yo estoy al día, ¿no? Estoy informada. Yo le puedo preguntar, ¿había un coche, acaso? En este caso, el niño se acuerda, con la palabra coche, se acuerda de algo que había pasado en el coche. Pero evidentemente nosotros necesitamos retrasarlo todo lo posible, porque hay también un riesgo de contaminación, sobre todo con los niños más pequeños. Y esto también a veces nos ofrece una información más débil cuando utilizamos la memoria de recuerdo. Muchísimas gracias. Muchísima información para elaborar.
Vamos a ver si hay algunas preguntas aquí. Aquí veo una en la chat, me parece. ¿Me ayudan? Muchísimas gracias para esta presentación. Hay que hablar y entrevistarse enseguida, cuanto antes, con la víctima. ¿Y cómo podéis al final, qué podéis hacer si al caso os aprendéis de un abuso sexual de manera tardía, con retraso? Bueno, normalmente nos cuentan algo que ha ocurrido. Normalmente no lo cuentan enseguida, ¿no? No lo cuentan enseguida o lo cuentan con un poco de retraso. Lo que es importante es que cuando los niños se abren y cuentan y empiezan a comunicar y a hablar, lo más importante es, sobre todo, es poder ver, hablar, o mejor dicho, que los miembros de la familia les hacen muchísimas preguntas y esto hay que evitarlo. Y hablaré un poco de ello después de la pausa. Hay una forma de influenciar un poco a los niños si hay muchísimas preguntas, pero en algunos países no es posible. No es posible hacer una entrevista poco tiempo después de la entrevista, de la comunicación, cuando comunica el caso, ¿no? Cuando él consigue revelar el caso, ¿no? Hay personas que también han tenido algún tipo de contacto y que no quieren que ellos hagan esta revelación, divulgación, ¿no? Entonces, en este caso tampoco es muy fácil ayudar al niño o al menor hacer la declaración, pero a veces necesitamos utilizar lo que tenemos a nuestra disposición. Así que es mucho mejor preguntar al niño algo antes, si posible. Entonces yo diría que la única cosa que podéis hacer, si acaso lo hacen con retraso, es preguntar. Pero cuanto antes, mejor. Hay otra pregunta aquí. Cuando hay una audición, el agresor, digamos, el autor del abuso, también es presente. ¿Y cómo se puede organizar esto? ¿El menor es capaz de hablar delante del agresor? Sobre todo si el agresor es un adulto. Muchísimas gracias. Sí, esto ocurre a menudo, porque incluso si estamos en la fase de, digamos, de investigación preliminar, tenemos que hacer una entrevista un poco como si estuvimos en el tribunal. Entonces, al momento de la audiencia, esto pasa. A veces, sobre todo cuando se habla en la audiencia, no es siempre al mismo tiempo, pero cuando lo organizamos de esta forma, puesto que es una audiencia en tribunal, a veces el agresor está presente. Pero a veces el abogado del agresor a menudo prefiere que no esté. Pero si participa, necesitamos ayudar y organizarse para que el menor no vea al agresor. Y esto es la razón por la cual tenemos dos puertas. Entonces, si lo sabemos de antemano, necesitamos informar al menor durante la entrevista diciéndole, oye, escucha, el agresor está presente. Y me ha ocurrido durante unas entrevistas con menores, yo lo que he hecho, le digo, es importante que la persona, es importante que tú puedas comentar tu experiencia, tu reacción, tu sentimiento para que el agresor sepa lo que ha hecho. Y esto normalmente les ayuda mucho. Yo también he trabajado mucho como forense durante 20 años y me parece que he tenido
por lo menos 7 casos donde el agresor era presente durante la audiencia y en el 98% de estos 7 casos ha funcionado muy bien. Y si vosotros sois los que hacen la entrevista, el menor se olvida de lo que están presentes, los que están presentes y simplemente se está concentrado en lo que estáis haciendo. Entonces, en la mayoría de los casos no pasa nada, pero la verdad que necesitamos hacer una, digamos, la mayoría de los casos el agresor no está presente, pero también el juez está presente. Y hace 2 semanas vino el agresor con su abogado de la defensa y el juez le ha dicho, no, usted no tiene ningún derecho a estar aquí. Así que le preguntó, le dijo, le comunicó al agresor que tenía que marcharse. Entonces, esto también ocurre. Ahora tengo otra pregunta y la voy a leer en español, ¿vale? En Perú, las niñas que sufren violencia sexual pasan por diversas instancias para certificar el delito desde la comisaría, médico legal y desalojo de la familia para ser internada por protección en una institución. Todo esto enfocado en el tema legal, que es importante, pero hay un vacío en la atención de la propia niña. Se revictimiza a la niña. ¿Cuál es el proceso para que la niña llegue a ustedes? Y veo que el tratamiento es diferente. ¿Puede explicarme eso, por favor? Yes, thank you for that Sí, question. precisamente. Muchísimas gracias por esta pregunta, porque como decía, en Islanda, el servicio de protección de menores normalmente está implicado desde el principio en cuanto un menor hable del abuso. Entonces, si el ofensor, el agresor, es un miembro de la familia o que también vive en la misma casa, según la ley, el ofensor, el agresor, tiene que salir de la casa. Y si las madres ayudan y apoyan a los, digamos, a los menores, tienen que salir y no tienen ningún derecho a acercarse durante el proceso, durante la investigación del caso por parte de la policía. Y si la madre o el padre no apoya al niño o al menor, normalmente, entonces en este caso se coloca en una casa de acogida donde hay, por ejemplo, los abuelos o otras personas que ayudan. Pero la verdad que tienen que, sobre todo, en primer lugar, pensar quiénes los que ayudan al niño. Si no tienen confianza con los abuelos, con los otros miembros de la familia, entonces les ofrecen cuidado tutelar, entonces cuidado adoptivo. No tenemos instituciones en Islanda. Y nosotros consideramos que esto es muy importante. Y para nosotros es bastante serio, sobre todo cuando se entrega un niño a un hogar de acogida. Podemos evitar que haya una segunda, que sea revictimizado, para evitar que, sobre todo cuando el agresor se queda en la casa. Entonces, es la primera cosa que hacemos. Y si esto no es posible, intentamos la adopción o un centro de, digamos, de cuidado tutelar, un abuelo. Y esto normalmente es la primera posibilidad si la madre no ofrece ningún tipo de ayuda o de apoyo. Y esto es algo muy importante porque, sobre todo, eliminar o alejar más bien la persona que es la causa del trauma. Entonces, si el niño lo llevamos o lo entregamos en un hogar de acogida, el niño siente o se considera él la persona culpable. El niño se siente un poco como si fuera él el problema, ¿no? Entonces, tenemos que evitar este tipo de reacción. Necesitamos ofrecer una información muy clara, una declaración muy clara. Entonces, explicar que es el agresor el problema, no el niño. Sí, muchísimas gracias.
Justo antes de empezar, recibimos un mensaje de Georgia, diciendo que hace 2 años yo he tenido la oportunidad de visitar tu país maravilloso y tu centro. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por compartir. Qué agradable este mensaje. Gracias. Bueno, la palabra otra vez. Vamos a ver un momento ahora la memoria y la sugestionabilidad. Entonces, como decía, el problema de ser sugestionado, porque muchas veces el niño, el menor, se siente un poco obligado por un miembro de la familia, una madre, un padre, que utiliza un poco el sistema para obligar al niño a decir algo. Y también a veces hay un poco como un bloqueo, ¿no?, que se produce. Y a veces hay que decir que los menores que tienen 10 o más años ya no son sujetos a ser sugestionados, pero al revés ocurre mucho y más a menudo con niños más pequeños, por debajo de los 10 años. Sobre todo cuando hay personas que les hacen muchísimas preguntas, sobre todo niños que no tienen todas las capacidades o que son un poquito discapacitados. Entonces, como decía, se utiliza el otro tipo de entrevista. Entonces, es muy importante evitar de hacer demasiadas preguntas, evitar introducir información nuevas sobre el tema. A lo mejor son importantes para la entrevista, pero hay que elegir la pregunta y hay que elegirla bien, sobre todo cuando es un niño pequeño. Hay que hacer un compromiso importante cuando el niño tiene 5 años o menos, o si se le entrevista repetidamente, sobre todo cuando hay un adulto que tiene que hacer más entrevistas al niño. Así que vemos un poquito aquí en nuestra casa, aquí. La persona que hace la entrevista, el entrevistador, tiene una formación en desarrollo del niño y tiene que ser capaz de leer y de percibir el comportamiento del niño, sobre todo cuando le habla de su familia, de su colegio, de sus intereses, y empieza a hablar del abuso. A veces el niño tiene una reacción física de ansia, de miedo. Hay un lenguaje corporal que se expresa, y entonces el entrevistador tiene que ser capaz de reconocer o identificar el lenguaje corporal, porque a veces puede ver que hay un miedo, ¿no?, que el niño tiene miedo. Entonces tiene que sobre todo desplazar un poco el acento sobre el agresor. Una vez que estaba entrevistando una niña que había sido abusada por parte de un amigo, y cuando empezamos a hablar del evento, del acto, ella empezó a temblar, y temblando el nivel de estrés y de ansiedad subía muchísimo, muchísimo, más y más y más. Entonces yo pensé, voy a hablar de algo más, algo distinto. Por ejemplo, le he dicho, ¿qué has visto qué había en este cuarto? Y veía como ya empezaba a relajarse, que estaba un poco con menos ansiedad, y después regresamos hablando del abuso, del acto. Otra vez empezó a ser muy nerviosa, y entonces otra vez cambié un poco el tema, pasé a otro tema. Entonces ha sido un poco una ida y una vuelta, simplemente para ayudar al niño, al menor, a gestionar y a controlar sus sentimientos, porque es muy importante relajar y bajar un poco la presión y no ponerle
en dificultad. Y sobre todo para nosotros también importante saber nunca hacer preguntas inadecuadas. Me acuerdo una vez a un niño que había sido abusado, alguien le preguntó, ¿has tenido una erección? Y no es una pregunta adecuada de ninguna forma. Así que son cosas importantes y hay que realmente conocer y saber. Si por acaso hay niños que tienen algún tipo por ejemplo, que son de los niños hiperactivos, ¿no? Son niños que no puedes obligarles a estar sentados en la silla. Yo, por ejemplo, tenía niños que tenían que saltar, que se ponían en mis sentados. Uno se sentaba detrás, en mis espaldas, el otro se sentó delante, se sentó jugando en mis piernas. Porque hay que dejar el niño hacer lo que más le relaja. Y si le obligas diciéndole, no, pero por favor siéntate, y él no es capaz y tiene necesidad de moverse, dejar el niño moverse, dejar el niño expresarse, dejar el niño comportarse de la manera más natural, más espontánea y más adecuada a su condición y cómoda sobre todo. Entonces, al principio, ¿qué hacemos? Hacemos una pequeña introducción, el niño nos cuenta un poco de su familia, cuáles son sus intereses, qué tal el colegio y después la familia. Y es muy importante, porque no queremos tampoco dar la impresión que somos simplemente curiosos. Simplemente ayudamos al niño a relajarse. El niño al llegar, empezar una entrevista, se siente muy nervioso. Pero cuando le permitimos hablar de cosas que él conoce bien, que son cosas que le gustan, se siente más relajado. Por ejemplo, una narrativa sería, por ejemplo, ¿te gusta jugar a fútbol? ¿Cuál es el equipo que te gusta más? ¿No? Y él se siente a su aire, ¿no? Porque dice, qué bien, ¿no? Se siente mucho más relajado. Tenemos también un poco, como decía, de instrucciones y un poco de reglas, las reglas de base. Por ejemplo, si por ejemplo no has entendido la pregunta, puedes contestar como quieres, y si a lo mejor te estoy haciendo una misma pregunta 2 veces, me tienes que contestar de la misma manera. Por ejemplo, podría decir, cuando tú le repites una pregunta, el niño puede tener la impresión que no estás contento con la primera respuesta y que tienes que responder de manera distinta. Tú le dices, no, si yo te hago la misma pregunta una segunda vez, nada más contestar de la misma manera. A lo mejor yo me he olvidado que te había preguntado esto y no te preocupes, me repites la misma respuesta. Y después un poco presentar todas las instrucciones de la entrevista, decir lo que es verdadero, lo que no es verdadero, no tener miedo, decir un poco todas las reglas de antemano para que el niño se sienta cómodo y sobre todo a su gusto, digamos. Y es algo muy importante. Siempre decir al niño, ¿me prometes que me vas a contar la verdad? Yo le digo, bueno, no te preocupes, utiliza todas las palabras que quieres. En la fase 2 es una fase más consistente, más concreta, donde utilizamos, por ejemplo, ¿dónde te encuentras hoy? Después nos hace un poco la narrativa, nos cuenta solo detalles, nosotros hacemos más preguntas y al final hacemos un poco la conclusión del tema de la entrevista. Le decimos gracias por haber venido, gracias por estar aquí con nosotros, por haber tenido el tiempo de estar con nosotros, no diciendo gracias por tu testimonio.
Digamos que las preguntas son evidentemente muy importantes para la investigación y sobre todo es importante también ofrecer todo, ¿no? A veces agotar la invitación a la narración y solicitándolo de manera, por ejemplo, quién, qué, dónde, cuándo, cómo, pero nunca por qué, porque por qué es la impresión que le estás acusando. Y no olvidarse que los pequeñitos de 4 o 5 años a veces nos ofrecen 2 veces más de información cuando decimos cuéntame, o más que cuando tú le dices sí o no, porque el niño no es capaz de contestar con sí o no. Pero niños de 8 o 9 nos ofrecen más informaciones al revés si no le hacemos este tipo de pregunta. Entonces, los niños de 8 a 9 años dan la misma información que los más pequeños si les preguntas sí o no. Es algo que necesitamos también tener en cuenta. Y es importante, sobre todo por la policía, la investigación, que van a recibir toda la información posible. Ahora sí, miramos un poco a la terapia de las víctimas. Nosotros aquí hacemos este tipo de terapia y eso normalmente se tendría que hacer después, pero el problema es que con el COVID tenemos muchos casos y muchísimos casos y necesitamos más personas, pero no podemos ofrecer la terapia a todos, desafortunadamente. Así que nosotros tenemos una terapia de largo plazo donde prácticamente hablan un poco de los casos de abuso sexual y todos los programas son enfocados en las necesidades individuales. Y normalmente este tipo de sistema de recomendación, el entrevistador no es nunca el terapeuta. Yo no soy el terapeuta, soy simplemente la persona que hace la entrevista. Normalmente empezamos hablando en terapia. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? Y sobre todo, ¿por qué has tenido este tipo de preguntas? Y según la ley, eso se tiene que hacer en la casa o digamos, en el pueblo del niño o del menor. Y normalmente es también el testigo en los procesos judiciales. El terapeuta normalmente suele ser el testigo importante incluso. Y la terapia, como decía, se practica en la ciudad natal del niño. Y tenemos un psicólogo de Barnahus que es el que se desplaza simplemente para ofrecer una información, porque Islandia es un país grande, 4 veces Dinamarca. Así que hay distancias bastante largas y así que nosotros con la distancia de un día como mucho por carro o si no utilizamos aviones y tenemos 4 o 5 lugares donde se puede llegar por avión. Entonces, normalmente volamos en la parte norte de Islandia. Tenemos un Barnahus donde tenemos todo el equipamiento. Es un satélite. Yo, por ejemplo, tengo ahí 2 terapeutas que pueden viajar la parte norte. Hay muchísima gente que vive en esta parte del país. Entonces, mi terapeuta normalmente una vez por semana se desplaza ahí en este lugar. Pero el 75% de la población está en la capital, donde la mayoría de los niños vienen a la Barnahus de la capital. Entonces, al principio ofrecemos unas fotos de lo que se hace, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Utilizamos los síntomas que presentan, ¿no? Vemos un poco qué tipo de terapia necesitan y utilizamos este tipo de evaluación
en las primeras, bueno, 2, 3 o 4 sesiones, según las necesidades. Y esto nos ayuda también a desarrollar un plan para el niño y ayuda también el terapeuta a organizar un poco el proceso. A veces utilizamos también unas medidas estándar, utilizamos los datos clínicos y cuando hacemos la evaluación del trauma en los niños pequeños, sobre todo cuando son por debajo de los 7 años, la evaluación del trauma se hace centrándose en el problema que presenta. Puede ser un problema de sueño, de ansiedad. Y esto evidentemente precisa también la colaboración de los cuidadores o de los padres y también la observación de la interacción entre padre, cuidador y niño. Y disponemos también de herramientas de evaluación estandarizadas, pero es más difícil utilizarlas cuando son por debajo de los 7 años. Justo para ofrecer un poco una idea de las herramientas que utilizamos, tenemos las escalas de depresión y ansiedad, la BDI, el inventario juvenil de Bex, el inventario de depresión de Bex, el inventario de depresión infantil de Kovac, la escala de depresión de ansiedad y estrés. Son todas siglas en inglés, así que no corresponden las letras. Y también utilizamos también la UCLA para el trauma, digamos, los distornos post-trauma, el PTSD. Y utilizamos el índice UCLA, que corresponde al DSM-5. Como decía, Islanda es entre Estados Unidos y Europa. Utilizamos muchos datos que recibimos también de los americanos de Estados Unidos. Los distintos tipos de terapia. Según la Organización Mundial de la Salud, utilizamos simplemente programas centrados en la evidencia. Utilizamos esta terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, es la más conocida. Este es nuestro sitio web que podéis utilizar. Hay una sesión que se puede seguir en este tipo de terapia cognitivo-conductual. Entonces, si os tenéis interés, podéis utilizar este enlace. Para todos los niños utilizamos la terapia cognitivo-conductual. Se puede utilizar para los adultos, pero hasta los 16 años. Entonces, para los adolescentes también. Entonces, lo utilizamos para los adolescentes entre 16 y 18. En mi opinión, no es fácil para ellos, para los adolescentes, porque tienen muchísimo trabajo y tienen muchísimas tareas por hacer y no les gusta mucho hacerlas, así que lo utilizamos mucho menos. Los niños que no tienen trauma verdadero, pero que tienen algún tipo de síntoma, utilizamos este tipo de, digamos, de terapia. Y la terapia se llama EMDR, desensibilización, reprocesamiento por movimientos oculares. Es una terapia que yo no conozco personalmente, pero que es muy útil cuando el niño no quiere hablar de su trauma, cuando se queda muy callado y muy encerrado en sí mismo. Después utilizamos también la psicoeducación. Utilizamos la terapia de juego, colores, dibujos, o por ejemplo, terapia de otro tipo de juego, de arte, cuando pueden, por ejemplo, presentar el trauma
pero como un poco una pieza de arte, ¿no? Y después modificación del comportamiento. Al final, procuramos fomentar la autoestima, porque muchas veces los niños y los menores que son víctimas de la violencia sexual tienen una autoestima muy, muy baja. Es muy importante poder ver el niño y sobre todo ayudar al niño a gestionar su experiencia y sobre todo que al final de la terapia van a ser mucho más fuertes que antes que han empezado la terapia. Y también tenemos una terapia para las familias. La mayoría es un poco una forma de evaluación para ayudar a la familia, saber cómo gestionar, cómo actuar con la víctima en caso de abusos de los menores, pero es simplemente para los padres. Cuando tenemos niños pequeños, por debajo de los 6 años, muchas veces los padres se sienten culpables. Entonces necesitamos ayudar a los padres a saber cómo gestionar el niño, cómo ayudar al niño. Es muy importante porque en este caso hay que también cuidar a los padres y es lo que intentamos hacer también. Esta es simplemente nuestra Biblia. No puedo hablar de este tipo de sistema que se llama, la que lo comentabas antes, ¿no? Es el tipo de terapia cognitivo-conductual centrada en el tema. Se llama CBT. Y digamos que los padres participan y son parte integral del proyecto. Ese es un libro que a lo mejor os puede interesar, que podéis a lo mejor leer y que es parte de este tipo de tratamiento basado en la evidencia, pero es una terapia que está organizada con 12 sesiones. Algunos necesitan más, otros menos. Es muy adecuado a las necesidades de los niños y lo hacemos en colaboración con los padres, con el menor y con el Servicio de Protección de Infancia. Aquí encontráis también un sitio web si queréis sacar un poco más de información sobre esta terapia CBT. Ahora, aquí también hay otra terapia, EMDR, sin entrar mucho en el detalle, pero si os interesa la terapia, tenéis el enlace en YouTube para ver un poco de qué se trata. Esto quiero ofrecer unos datos a partir de 2018 hasta 2020. Entonces, si miramos el 2018-2020, esto corresponde al número de casos forenses en Islanda, en el tribunal. Tuvimos 108 y de 108 en 2019, no, perdón, 236 y después en 2019 ha llegado a 257 y 2020 más de 300. La barra en amarillo es el tribunal, son entonces las audiencias, los procesos en el tribunal, y después la azul son las entrevistas explorativas y las rojas son las entrevistas en Barnahus de investigación. Así que en el 2020 hicimos para el tribunal muchísimos casos. Así que si pasamos a la siguiente página, donde hacemos una comparación
entre los casos de abuso sexual y de los abusos físicos, podemos decir que en todos estos años, a partir de 2016, tuvimos 43 hasta 47 cada año de casos de abusos físicos. Pero en 2020, el año del COVID, de la pandemia, es más del doble. Tanto los casos sobre todo de violencia física y sexual, los dos. Y estos son los procesos en tribunal. Entonces, el aumento ha sido tanto en la violencia sexual, el abuso sexual, que la violencia física. Donde el abuso había sido a través de la web, porque en 2020 tuvimos muchísimos abusos, digamos, por la web, por Internet. Y sobre todo a causa de las restricciones, a causa del COVID. A pesar que en Islanda tuvimos pocos casos de COVID cada semana o cada mes, pero los colegios los colegios se han quedado abiertos, pero las familias han pasado más tiempo juntos y sobre todo el alcohol, el consumo de alcohol ha aumentado mucho y esto ha producido más violencia. Así que ha sido un año totalmente distinto comparado con los otros años. Y mirando un poco también el dato de 2021, yo tengo los datos de 2021 que no son completos, pero ha habido un aumento ulterior. Y esto ha sido otra vez por causa de, otra vez, tanto físicos como de violencia. O sea, ha habido un incremento más. A lo largo de estos 20 años, ¿qué es lo que hemos aprendido después de 22 años incluso? Los procedimientos de trabajo, la gestión de casos eficientes, profesionales y adaptados. Se han minimizado los casos de revictimización del niño víctima, la garantía de servicios terapéuticos apropiados. Y bueno, aparte este año por el tema del COVID, que hemos tenido muchísimos casos y tenemos entonces una lista de espera. Pero en general ha funcionado bien. La confianza profesional mutua entre los diferentes organismos son los jueces, los abogados, el fiscal, la policía. Todo el mundo colabora. O sea, han pedido más de 10 años para poder construir una confianza mutua entre todos estos diferentes organismos. Entonces, cuando empezáis un programa de Barnahus, hay que tomar en cuenta que hace falta un tiempo, que necesitas un tiempo para llegar a este tipo de confianza. Y es muy importante también porque a veces los abogados no se encuentran todos en el mismo lugar, pero necesitamos poder colaborar y sobre todo compartir los datos y las informaciones. Hemos también desarrollado una toma de conciencia de todos, pública, no solo los menores, pero también para los adultos y la importancia y el papel de Barnahus. Y sobre todo para animar a los menores de venir a hablar, de contar, sobre todo tener bien claro lo que es autorizado, lo que es admitido y lo que no es de ninguna forma aceptado y admitido. Y ahora tenemos mucho más menores que vienen a Barnahus a contarnos y a revelar sus situaciones. Y como decía, también el número de la tasa de descubrimiento ha incrementado mucho. Ahora lo único que me faltaba decir, gracias. Como tenemos unos pocos minutos, simplemente quería enseñar cómo utilizamos
la terapia en este tipo de un caso. Es una niña de 9 años. El agresor es su antiguo padrastro. Es un único incidente de abuso sexual. Los padres son divorciados. Entonces tenía la custodia compartida. Solía vivir con la madre una semana y con el padre la otra. Y al final ahora vive con el padre. Como podemos ver en su trauma, esta es un poco una foto, es un muñeco que ella hizo del delincuente, bueno, del padrastro. Fue su propia idea hacer un muñeco para representar al agresor. Esto era la sesión, me parece, la 7 o la 8. Quiso hacer un dibujo y también un muñeco. Y nos contaba y diciendo, para contar precisamente lo que decía. Yo estaba leyendo un libro, mi hermana con su hermana pequeña, en el mismo cuarto, y ha encontrado todos los objetos que parecían a su cuarto. Ella estaba en su cama leyendo el libro y prácticamente el padrastro entra en el cuarto, y entonces entra, la despierta y le dice, la chica le dice, tenemos que encontrar un techo, ya que mi habitación tiene un techo inclinado, diciendo, tengo que enseñártelo. Ella quería, como el padrastro era muy gordo, ella se había puesto escondida por debajo del techo. Y tomamos esta foto, la foto durante la terapia de ella, que se había puesto por debajo del techo para él fue más difícil alcanzarla. Y le dijo, no hagas esto, no seas aburrido. Él le decía, se colocó, ella se escondió por debajo del techo para que él no pudiera llegar, pero después se marchó. Ella volvió a colocarse en su habitación, en la cama de la hermana. Contó a la madre lo que había pasado el día siguiente. Entonces, a lo mejor ahora tenemos un poco de tiempo para las preguntas. Yes, thank you very much. Muchísimas gracias. Es realmente muy interesante, como decía. Había muchísimas información y también la colaboración con las distintas autoridades, los distintos órganos, y has contado también que tienes una larga experiencia, tenéis una buena legislación, tenéis herramientas. Evidentemente, en muchos países, evidentemente no estamos al mismo nivel. Probablemente no podemos copiar el modelo islandés tal y cual, pero podemos adaptarlo y podemos utilizarlo un poco como modelo. Y creo que hay que también ser conscientes que todo el proceso tiene que ser muy a medida del niño y amistoso sobre todo. Bueno, ahora tenemos unos cuantos minutos para preguntas. Esto que estáis pensando en las preguntas, y yo a lo largo de la presentación estaba pensando, ¿cómo podéis financiar? ¿Tenéis un presupuesto? El Estado no nos paga. Nosotros somos una entidad pública. No tenemos que preocuparnos de nada en cuanto a la financiación. Nos pagan los sueldos, la casa, todo lo que necesitamos, pero cuando tenemos que viajar, como decía, por avión, es la municipalidad que cubre los costes de viaje. Puesto que Islanda es un país relativamente pequeño, por eso que el Estado necesita una terapia especializada, una institución especializada como la nuestra. Si consideráis Suecia o otro país más grande, tenéis en Barnahus, en cada
municipalidad, en cada municipio. Entonces, para nosotros es distinto porque somos un país más pequeño, como decía yo. Has hablado mucho de la prevención, ¿no? Con los niños, que todos los niños también de los pequeños que conocen a Barnahus y el orgánico de, bueno, ¿cómo habéis hecho? ¿Habéis organizado una campaña de comunicación? No, no tenemos este tipo de posibilidad. We have been participating in doing, Hemos participado en algunos programas para niños. Save the Children también ha regalado un pequeño librito sobre todas las partes íntimas para que ellos, diciendo que son sus propios dueños de sus cuerpos, que tienen que rechazar cualquier tipo de contacto físico. Y después hay también unos videos donde se ve un niño que todos los niños de primaria han recibido. Entonces las ONGs nos han ayudado para poder informar a los niños en las distintas etapas del sistema escolar. Entonces nosotros también hemos colaborado. También les comunicamos, tenemos presentaciones. También los medios de comunicación participan y la importancia también. Hacemos lo que podemos para permitir a todos de ayudar a los niños y ver un poco también, estar conscientes de las síntomas, de las reacciones de los niños. Entonces decimos cuáles son los síntomas para que los profesores, los que están en contacto más directo con los niños, puedan, por ejemplo, hacer una pregunta. ¿Por qué te portas así? ¿Qué es lo que pasa? Y para los niños de 8 años también tiene una pequeña títeres que hablan un poco de los abusos sexuales. Y los niños también le dicen, ¿a ti te ha ocurrido nunca algo parecido? Si te ocurre, puedes hablar con alguien, un consejero. Así que para esta parte, digamos, la primaria, es algo que no se permite, la ley no lo permite. Y la punición física tampoco lo está permitida según nuestras leyes. Así que nosotros procuramos ofrecer cuanta más información. Lo que hacemos en Barnahus, les ayudamos para que tengan, digamos, cuanta más información, pero después les ponemos en contacto con los profesionales. Muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. Es porque realmente ha sido muy denso, con muchísima información. Y es un tema, un modelo bastante complejo con tantos actores. Entonces, muchísimas gracias por esta presentación. Vamos a estudiar con más detalle, más atentamente el PowerPoint para poder las láminas, para entender bien el sistema. Muchísimas gracias. Para todos los participantes, lo tenéis a disposición y nos vamos a ver a los siguientes dos con una organización, Breeze of Hope, que nos hablarán un poco del apoyo, de la rehabilitación psicológica de las víctimas de abusos sexuales. Una última palabra. Sí, simplemente gracias por muy contenta de estar con vosotros, con vosotras hoy.
Os deseo todo lo mejor, perdón. Y realmente pensar siempre en lo mejor para el niño, porque somos todos juntos y realmente os deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego.